porque es un recurso constitucional. Al electorado de Cambiemos le gusta esto. A un segmento del electorado del Frente Ganador no le gusta el proyecto del Frente para la Victoria, le gustaría el proyecto obviamente de Massa. Hay un electorado independiente que no está muy convencido que esto sirva, porque sabe que las leyes en general no generan empleo. Y en definitiva yo diría, en el balance me parece que el gobierno gana más vetando que no vetando. Ahora corre un riesgo, porque hay un recurso de insistencia de una ley. Si el Congreso logra una mayoría calificada, cuidado con esto. Porque te voltea el veto. Te voltea el veto. Y eso sí sería una muestra muy fuerte de debilidad. A mí una persona me dijo que no la va a vetar Macri. Puede ser. No, por ahí tenés razón. Que el juego es... Bueno, ok, la votaron, está bien. Es probable. Esta ley no va a tener mucho impacto. Es una persona que ha acertado normalmente los pronósticos, que son siempre sorpresivos, son disruptivos. Que digamos que Mauricio tiene como presidente decisiones disruptivas. Eso es cierto. Está claro. Que es imprevisible para eso. Y recordemos un antecedente que tal vez sirva, y es que cuando Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también enfrentó un desafío en la legislatura porque nunca tuvo mayoría, y vetó leyes muy importantes. Y nunca le tembló el pulso. Cuando no le gustaba algo, lo vetaba. Es más... ¿Es distinto la ciudad? No, obviamente. A la nación. Otra trascendencia. Pero, quiero decir, el instrumento que nació también es obviamente constitucional del veto, él lo utilizó las veces que lo consideró necesario. Muchas veces eran leyes que salían acordadas, la típica sesión del 28 de diciembre, donde votaban un montón de cosas, y acordaban algunas leyes que eran controversiales, y el presidente, en esa época jefe de gobierno, decía, bueno, que las aprueben, yo después las veto. Y efectivamente las vetaba. Con lo cual yo te diría que esperemos a ver qué pasa, esperemos qué ley finalmente se aprueba, y en todo caso, ¿a dónde está la discusión en ese momento en la sociedad? Pues yo creo que, insisto... Recién el senador me decía, precios y tarifa, trabajo... Sí, trabajo y salario, obviamente, y inseguridad. La inseguridad pasó a tercer y cuarto. Es así. Es así. A ver, la cuestión de la inflación está en primer lugar, muy asociada a la cuestión del trabajo. En varias dimensiones. Primero, tengo miedo de perder el empleo. Segundo, no me alcanza la plata. No llego, antes llegaba al 25, ahora llego al 15. ¿no? Ese tipo, esto me impacta en decisiones de consumo. Cayó mucho el consumo. Recién me junté con un economista amigo mío y me explicaba la caída del salario real de bolsillo en promedio en economía. Dice, es difícil calcularlo, pero calcula entre un 6 y un 10%. Es un montón. Un montonazo. Es un montón. Montonazo. Dice, bueno, las paritarias se van obviamente a ocupar de compensar esto, con el aguinaldo la gente... Pero a su vez va a tener un efecto también negativo. Claro, por la inflación va a seguir, menos, pero va a seguir. Entonces, cuidado que estamos ante una situación social muy complicada. No es que la inseguridad haya mejorado, lamentablemente no mejoró, pero en términos relativos queda desplazada frente a la preocupación, porque no alcanza la plata y porque hay miedo de perder el laburo. Ahora, Sergio, digamos, esto ya viene más a tu condición de analista político, ¿no? ¿Cómo manejar la prioridad en un país donde la política, si bien todo es política, ¿en qué lugar está la política frente a las necesidades que vos tenés estas inmediatas, digamos? Tenés un tema de precios que es... No lo pueden parar, no se puede parar, los precios siguen aumentando, con algunas versiones delirantes, recién nos decía el senador que realmente eran delirantes, de 120 pesos que lo pagues en tren que cuando tenés el frigorífico a 10 kilómetros. Pero digo, ¿cómo va la prioridad? ¿La política hay que ir haciéndola igual? ¿O te tenés que concentrar en el tema económico, salario y todo eso? Déjame traducir tu pregunta. Sí, traducirla a una clave más política aún, que irrita mucho a la sociedad, pero lamentablemente la política piensa en estas cosas. Sí, lo siguiente, hay elecciones el año que viene, que son trascendentales. 2017, ya. Es ya. Ya. No es ya para la sociedad que está preocupada para llegar a fin de mes. Pero es ya para la política. Pero es ya para la política. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas decisiones que está tomando y va a seguir tomando el gobierno, que van a tener en ese sentido dos prioridades. ¿Gobierno para mejorar la situación económica o gobierno para ganar las elecciones? A veces son las mismas cosas, a veces son cosas distintas. Cuidado con esto. Pero ¿podés ganar las elecciones si no mejorar la situación económica? Sí, lo que pasa es que a veces tomar decisiones para mejorar la situación económica de corto plazo, pero no solucionar los problemas de fondo, que son los que te permiten
desarrollarte, crecer sustentablemente. Te doy un solo ejemplo. El gobierno está intentando bajar la inflación, está intentando bajar el déficit fiscal, está intentando que el país crezca rápidamente, está intentando ganar las elecciones. Bueno, es demasiado. Esos 4 objetivos son muy ambiciosos. En un año. En un año. En un año. Venís de un país de 12 años de populismo y de mucho tiempo de decadencia. No es que estás gobernando Suiza, tuviste un desarreglo y lo tratás de corregir. ¿La Argentina es un país en decadencia? Yo te diría que es un país con un futuro espectacular, con un potencial increíble. Porque hay mucha gente que dice que es un país en decadencia. Yo creo que viene atravesando un momento en la historia donde ves un claro oscuro, donde hay muchos motivos para estar contentos. La democracia nunca tuvo, creo yo, una posibilidad de desarrollarse como en estos últimos 30 y pico de años. Es un país en paz. Nunca tuvimos, gracias a Dios, los niveles de convivencia pacífica que tenemos hoy. Vos y yo crecimos en un país muy violento. Muy violento. Y lo podemos decir acá, muy antisemita. Nunca el país, creo, tuvo los niveles de convivencia entre distintos grupos religiosos, étnicos que tiene hoy, nunca. O sea, sería injusto que yo dijera que el país está en decadencia con estos indicadores. Al mismo tiempo, es un país que en términos económicos había logrado un nivel de desarrollo extraordinario, digamos, entre la década del 20 y la década del 60 del siglo pasado, pero a partir de un momento donde se disparó la inflación, en los 70, ahí dejó de crecer. Y la verdad que arrastramos 35, 40 años de frustraciones económicas muy profundas. Entonces, yo diría, en lo económico hay indudablemente una decadencia. En otros aspectos hay mucho motivo para estar, creo yo, orgulloso del país que tenemos. Ahora, ¿podríamos tener un país mucho mejor? Ninguna duda. Frente a la imagen que está tratando de hacer la oposición de que este es un gobierno de ricos para ricos, ¿vos crees realmente que esa es la sensación que está percibiendo, que es la que están dando, o te parece que es una especie de figura publicitaria? No, me parece que es un estigma, que no es cierto, y que aparte la pregunta, me parece, es otra, y es un gobierno legítimo votado por la sociedad. O sea, no es que, digamos... Sí, que vino por un golpe. Pero legítimo, con una legitimidad de origen obviamente muy sólida, muy fuerte, teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se desarrolló la elección, muy complejas, con dudas respecto al sistema electoral, la fiscalización. Nos olvidamos de Tucumán, pero fue todo un escándalo que vimos el año pasado en términos de la transparencia del proceso. Y al mismo tiempo es un gobierno que cuando mira fríamente los datos de opinión pública, tiene una legitimidad de ejercicio en 5 meses y pico muy complejos, notable. El presidente María Eugenia Vidal, la vicepresidenta Michetti, son junto con Sergio Massa, otros dirigentes, pero digamos, las figuras más importantes de este gobierno tienen una imagen excelente. El índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela, 54%. ¿Al gobierno le es funcional la avanzada, digamos, anticorrupción? O sea, toda la mano de la ruta del dinero K, la posibilidad de que Cristina sea llamada a declarar por temas ya un poco más complejos. ¿Vos creés que necesita Cristina presa? Yo creo que, veamos lo importante acá, la sociedad argentina demanda transparencia. El sistema judicial, me parece, está funcionando con un nivel de autonomía ahora, yo te pregunto, que no tuvo nunca. Si demanda transparencia, ¿cómo justificás una pueblada cuando va Cristina a declarar en una causa tan sensible como la estafa del dólar futuro? Primero, yo creo que... También más será política, hermano. No, bueno, más que una pueblada fue una capacidad de movilización significativa para un líder político. Puebladita, ponele. Pero, digamos, y había gente que fue espontáneamente, me consta, y me parece legítimo que vayan a defender a su líder. Martín Fierro dice que vuelve a Cristina. Está bien. Y esto me parece razonable teniendo en cuenta el resultado de las elecciones del año pasado. Sí. Porque Cambiemos ganó por un par de puntos. Sí. Perdió en primera vuelta por un par de puntos, ganó en segunda vuelta. No fue una victoria por goleada, no, fue una victoria que te demuestra que la sociedad argentina es una sociedad muy plural, muy diversa, donde hay un conjunto de gente que sigue apoyando el modelo kirchnerista. Me parece que es un número acotado y que está perdiendo... Decadencia. Esta decadencia, pero que es una... A ver, tenemos hoy votos al viejo Partido Comunista en la Rusia postsoviética, sí. Bueno,
pasan estas cosas. Yo tenía un abuelo que fue stalinista hasta la guerra de los 6 días. Y un poquito más también. Mi abuelo también. Bueno, entonces, murió stalinista. Bueno, son cosas que hay que entenderlas en el Obvio, contexto. ¿cómo no lo vas a entender? Entonces, obviamente uno entiende estas cosas. Ahora, me parece que al mismo tiempo el segmento de la sociedad que demanda transparencia es mayoritario hoy. Que involucra, o sea que es, digamos, funcionar a eso, digo, está bien. Bueno, entonces el gobierno no se puede oponer a eso. No es que... No es que yo venga, no, yo lo que digo es, si digamos, cuando uno ve que se postergan temas que tienen que ver con lo cotidiano, y digo, incluso muchos programas políticos, y se dedican el 90% del programa a hablar de lo que pasó. Eso es cierto, y me parece que hay que ponderar un poquitito. A ver, los veo y veo que tienen puntos, que miden. No, obviamente. Tiene un éxito fenomenal, yo estaba viendo los números pasa ayer. con Ale Fantino en la noche, los programas donde se analiza. Cuando analizás para atrás tiene más éxito que analizar para adelante, sí. Con lo cual, digo, es un indicio. Pero es cierto también que hay, me parece, ¿no?, como un descubrimiento de mecanismos de corrupción que nunca se imaginaron que existían. No, nunca. No, que es apasionante conocerlo, bueno, obviamente. Para que no se vuelvan a repetir. Sí, ahora, reconozcamos que este es un presidente que está, y esto yo no lo vi en la historia argentina, excepto con Luis Sáenz Peña. Estoy hablando de algo que todos cambiaron de canal, pero no importa, lo tengo que decir. Después de la presidencia de Carlos Pellegrini, terminando el mandato de Juárez Celman, Luis Sáenz Peña, el papá de Roque, fue presidente por 6 años y armó un gabinete de coalición. Ese es un presidente que limitó sus facultades teniendo en cuenta el poder que tiene la presidencia argentina, que es espectacular. Impresionante. Este presidente está haciendo lo mismo. Cuidado, En parte por necesidad con el Congreso, porque no tiene mayoría, pero por virtud en el sentido que